Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecerles, por supuesto, la asistencia a la sesión del día de hoy. Como anticipaba la compañera Victoria, la intención de esta presentación es abordar, si quiere, algunas generalidades relacionadas con la normativa institucional que son aplicables al desarrollo y gestión de los proyectos de trabajo comunal universitario. Y como tal, no pretende agotar las temáticas bueno, las situaciones que eventualmente se podrían presentar en la ejecución de los proyectos. Y de ahí también es importante recordar que estos elementos que se van a exponer el día de hoy sirvan o pretenden servir de base para orientar el quehacer de las diferentes unidades y responsables de proyectos sin perjuicio de la necesaria comunicación constante que puede haber debido al canal que está habilitado con la vicerrectoría, con los asesores de proyecto, con la coordinación general de TCU en la vicerrectoría y la dirección académica también. Entonces es importante tener eso en consideración. Me va a permitir compartir la pantalla para que puedan visualizar la presentación que está preparada. Vamos a ver. Aparece un momentito nada más. Aquí está. Bueno, como les decía, mi nombre es Owen Gooden, el asesor legal de la vicerrectoría. Ahí está la información de contacto, igual está en la página o el portal de la vicerrectoría. Insisto, esto es una recopilación de aspectos generales relacionados con la normativa que es aplicable a los trabajos al trabajo comunal universitario, partiendo de que debemos considerar que a partir del año 2018 el reglamento de trabajo comunal universitario sufrió una reforma integral. Y esto es importante porque muchas veces estas modificaciones que sufrió el reglamento no son de conocimiento por todos los miembros de la comunidad universitaria. Entonces es muy valioso, ¿verdad? Este esfuerzo que se hace desde la vicerrectoría para llevar esta información a todos los participantes y quienes están vinculados con los proyectos de acción social. Insisto, esta reforma incluyó modificaciones sustanciales al reglamento que databa de 1982 en diferentes aspectos como responsabilidades, derechos, obligaciones y los roles de los diferentes actores que participan en los proyectos de trabajo comunal. Quizá a partir de una pretendida definición de lo que se entiende en la Universidad de Costa Rica como un trabajo comunal universitario, partiendo de que es una actividad académica, ¿verdad? Porque está enmarcada como una modalidad de acción social y como actividad académica pues está regida por toda la normativa que rige precisamente el quehacer académico en la institución, tanto de la dinámica estudiantil como la dinámica docente y su vinculación con los servicios administrativos que brinda la universidad. Eh, Esta actividad académica es multidisciplinaria e interdisciplinaria y lo que pretende es vincular grupos y poblaciones vulnerabilizadas con la comunidad estudiantil. Esto por medio de la guía del personal docente responsable de los proyectos. Y está orientada a procurar o contribuir a las transformaciones que la sociedad costarricense necesita y por supuesto a contribuir también en la formación integral del estudiantado, sin obviar que es un requisito de graduación para los estudiantes de pregrado y grado. En esta dinámica hay diferentes instancias de gestión que participan de la gestión de los proyectos y aquí podemos, si se quiere, identificar a las personas responsables del proyecto, a las personas colaboradoras universitarias y colaboradoras externas, a las comisiones de acción social, consejos científicos cuando se trata de unidades académicas de investigación, por supuesto que a la dirección o la decanatura de las unidades y a la vicerrectoría, cada una con un ámbito de responsabilidades bien definido en el reglamento. Quizá acá, en este listado de actores, si se quiere, que participan de la gestión de los proyectos, destacar algunos de los aspectos más relevantes, como lo que tiene que ver con las personas colaboradoras externas.
porque es una dinámica que se da en muchos proyectos y que es importante tener claridad de hasta dónde pueden llegar. Y ante esto, pues es importante considerar que el rol de estas personas colaboradoras externas va a depender de lo que fue definido para cada proyecto, cuáles fueron los objetivos que se definieron y lo que se acordó con estas personas colaboradoras externas. El reglamento habilita que se dé esta participación de colaboradores externos por medio de un acuerdo. Bueno, el reglamento habilita un acuerdo verbal, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se da en campo, ¿verdad? Con las comunidades, o por escrito, o sea, con algún tipo de instrumento de vinculación, como podría ser correspondencia oficial, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estas personas tienen alguna vinculación con alguna institución o con algún convenio o carta de entendimiento. Y aquí, pues es muy importante tener en consideración que el rol de estas personas colaboradoras externas no pretende sustituir a los responsables del proyecto. Entonces, no se pueden tampoco delegar responsabilidades que de por sí son indelegables, ¿verdad? Entonces, realmente hay un tema de que el responsable del proyecto debe mantener el control y el conocimiento de las circunstancias en las que está desarrollando el proyecto. Eh, que no es posible, ¿verdad? Delegar en estas personas colaboradoras ese tipo de responsabilidades. Por otro lado, también relacionado con la gestión del proyecto, es un tema recurrente de consulta también el tema de la carga académica, ¿verdad? Que a veces es un poco también conflictivo. Entonces, quizá aprovechar el espacio para aclarar que el artículo 12 del reglamento establece que el mínimo de estudiantes matriculados por proyecto es de 8. Esto, pues, obviamente sin perjuicio de que eventualmente ante una eventualidad podría darse que un proyecto quede con un menor número de estudiantes matriculados, ¿verdad? Y en adición a ello, el reglamento también establece que por cada cuarto de tiempo asignado, podrán matricularse hasta 25 estudiantes. Y quizá aquí es donde muchas veces se da el conflicto, ¿verdad? Por la interpretación que pueda darse esta disposición. Y es que el mismo reglamento establece en el artículo 7 que la unidad académica es la que va a determinar cuánta carga académica puede asignar para las personas que colaboran en el proyecto, sin perjuicio de que está en la obligación de asignar al menos un cuarto de tiempo para la persona coordinadora del proyecto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que les quiero decir? Que muchas veces un proyecto que quizá tiene más de 25 estudiantes matriculados, tiene un cuarto de tiempo asignado para la coordinación y tiene algunos docentes que participan como colaboradores. Esto implicaría que eventualmente estos colaboradores podrían estar participando con una carga menor, ¿verdad? A un cuarto de tiempo, o incluso muchas veces algunos docentes lo asumen como una sobrecarga. No es el escenario ideal, ¿verdad? No es lo que la vicerrectoría promueve, más bien de todo lo contrario, ¿verdad? Lo que se busca es que se les reconozca carga académica a los docentes, pero eso va a depender de las condiciones materiales y las posibilidades instaladas que tenga la unidad académica para el desarrollo de los proyectos, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y de personal. Entonces, tal vez hacer esta aclaración que eventualmente podría ser que un proyecto con más de 25 estudiantes eh, te cuente, por ejemplo, solamente con un cuarto de tiempo asignado para la coordinación del proyecto. Ante esto también impera pues, un tema de razonabilidad y proporcionalidad. No podría tampoco pensarse en que va a asignarse un cuarto de tiempo adicional cuando se está en presencia, por ejemplo, 26 estudiantes, 27 estudiantes matriculados en determinado proyecto por X o Y razón. Otro tema importante relacionado con la gestión de los proyectos es el tema de la cooperación externa y la vinculación por medio de convenios. Ante esto, pues sí es un tema recurrente lo que refiere a la firma de este tipo de instrumentos, porque en la normativa institucional, la única persona que está habilitada para la firma de convenios y acuerdos es la persona rectora o en su defecto, aquellas en las que se haya delegado formalmente la firma de este tipo de documentos. En la práctica se utilizan otras denominaciones como carta de entendimiento, memorandos de entendimiento, compromisos, convenios, acuerdos específicos. Todos estos, de acuerdo con lo que ha manifestado la oficina jurídica, independientemente de su denominación, solamente podrían ser formalizados por medio del procedimiento ante rectoría. Y ante esto, pues impera también una necesidad de determinar cuándo es necesario o no la firma de un convenio para, por ejemplo, la ejecución de un proyecto de TCU.
Y el mismo reglamento de firma de convenios, formalización de convenios, establece en su artículo primero que se requerirá la firma de convenios cuando esto sea necesario, ¿verdad? Entonces aquí tal vez el mismo reglamento no precisa en qué supuestos será necesaria la firma de un convenio y deja abierta la posibilidad de que algunas vinculaciones o algunas cooperaciones que se den con instituciones o entidades no requieran necesariamente la firma de un convenio. ¿De qué va a depender esto? Bueno, precisamente de los compromisos o las responsabilidades que están asumiendo las partes. Desde la base, lo que se ha recomendado, y es la postura que se tiene desde la asesoría legal, es que cuando se ocupe una conducta activa de la contraparte para la ejecución efectiva del proyecto, eh, se solicite, ¿verdad?, la existencia de ese convenio, ese acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque si no tenemos ese instrumento realmente ante un incumplimiento de la contraparte, que imposibilite la ejecución adecuada del proyecto, estaríamos, si se quiere, una posición de vulnerabilidad frente a la ejecución del proyecto y la posibilidad de que los estudiantes concluyan con las tareas que fueron asignadas. En esta misma línea, pues hay algunas temáticas que siempre se recomienda que si están presentes se formalicen por medio de acuerdos o convenios, como lo son los temas que tengan que ver con compromisos financieros, administración de recursos, cesión o licenciamiento de derechos de propiedad intelectual, temas relacionados con derechos de imagen, el uso de bienes institucionales, otros que tienen que ver con, que tal vez no son tan afines al TCU, pero que tienen que ver con la verificación del cumplimiento, de que eventualmente tengan que hacerse entregables y demás, y que eventualmente puedan generar un riesgo de incumplimiento que pueda llegar incluso a sede judicial. La adquisición de bienes, independientemente de si son materiales o intelectuales, y eventualmente la conformación de comisiones o grupos de trabajo que tienen ciertas reglas para su funcionamiento. Si no estamos ante estos supuestos, que, insisto, no es una lista que pretenda agotar los supuestos en los que se justifica un convenio, un acuerdo, eh, lo, la alternativa eventualmente para no tener que formalizar un convenio es a través de la correspondencia o el intercambio de correspondencia oficial. Estos básicamente son actos administrativos que se dirigirían desde la unidad académica a las instancias o entidades con las que se tiene la vinculación que posibiliten o establezcan las bases para la cooperación que se estaría dando entre las instituciones participantes. Insisto, es un tema de un análisis casuístico y para cada caso tendrá que analizarse si los compromisos que se están asumiendo requieren o no la firma de un convenio como tal propiamente dicho. En el tema de responsabilidades, tal vez aquí de una manera muy breve, destacar que la Vicerrectoría de Acción Social en el artículo 52 del Estatuto Orgánico se le asignan competencias generales de organizar, dirigir, coordinar y evaluar todas las actividades de acción social que realiza la Universidad de Costa Rica y como anticipábamos, dentro de ellas se encuentra precisamente la modalidad de trabajo comunal universitario. Y por ello, pues esta modalidad está sujeta a las disposiciones que dicte la vicerrectoría, de ahí que es importante estar atentos, ¿verdad? Eventualmente a los comunicados que se emitan desde la vicerrectoría, porque lo que pretenden es muchas veces llenar vacíos o atender situaciones que se van identificando en la práctica o en el desarrollo de los proyectos que puedan ser conflictivos y que eventualmente se pretenda darles una solución desde las disposiciones o pronunciamientos que se hacen desde la vicerrectoría. El rol de la vicerrectoría, insisto, es más de gestión vista desde la administración superior, ¿verdad? Hay un tema de responsabilidad jerárquica, ¿verdad? Que tiene que ver con la dinámica organizativa de la universidad y precisamente este rol de la Vicerrectoría de Acción Social responde a esa dinámica que está estipulada en el Estatuto Orgánico. En esa misma línea, insisto, las unidades académicas tienen un rol preponderante independientemente de la dinámica del TCU como acción social, porque precisamente es a ellos a los que está sujeta la persona docente responsable del proyecto desde el punto de vista jerárquico y disciplinario, y además pues, le asisten una serie de responsabilidades como lo son de, pues, el posibilitar la existencia de proyectos de TCU para que los estudiantes puedan cumplir con este requisito de graduación, dar seguimiento, ¿verdad? O aprobar y valorar las renovaciones de los proyectos, asignar carga académica, velar porque en caso de ausencias temporales de la persona responsable del proyecto se designe una persona que sustituya
y por supuesto pues estar de forma permanente velando por el adecuado desarrollo de los proyectos y que estos se desarrollen de acuerdo con la normativa institucional, además de la necesaria vinculación que debe haber entre el TCU y los seminarios de realidad nacional. Todo ello dentro del marco del sistema de educación general de la universidad. Y en esa misma línea, y pues, insisto, siguiendo la línea jerárquica, las comisiones o consejos científicos tienen también una serie de responsabilidades designadas por reglamento, que aquí quizás sin pretender agotarlas, tienen que ver con la valoración y la aprobación de eventuales gestiones que tengan que ver con la vigencia o no del proyecto. No sé, aprobación, renovación, eventualmente evaluación de los informes de resultados que eventualmente se presenten. Además de que deben de velar por ser un enlace, ¿verdad?, entre las personas que participan en la ejecución de las tareas, básicamente el estudiantado, y el personal responsable de los proyectos y la Vicerrectoría de Acción Social. Eh, Tal vez aquí resulta importante también destacar que la resolución VAS 4/2017 regula los lineamientos generales del funcionamiento y conformación de las comisiones de acción social, que es aplicable siempre y cuando no haya normativa específica que regule el funcionamiento y conformación de estas comisiones, como es el caso de las sedes. Pero entonces, muchas veces en las sedes, al menos eh, 3 o 4 de ellas, aquí tal vez se me escapa el dato, cuentan con un reglamento específico. Entonces en estos casos pues es importante que se remitan al reglamento específico para determinar el tema de la conformación y funcionamiento de las CAS y las responsabilidades que están dadas vía reglamento. Esto, insisto, no está en perjuicio de las responsabilidades que por resolución de la vicerrectoría son asignadas a las comisiones de acción social, que lo que vienen es a complementar esas otras funciones que eventualmente les hayan sido reconocidas a las comisiones de acción social vía reglamento. Y esto, claro, está también sujeto al proyecto, a la iniciativa del proyecto de acción social, que en este momento está siendo objeto de conocimiento del Consejo Universitario y que eventualmente podría implicar algún tipo de actualización en cuanto a cuál es el rol de las comisiones de acción social en cada una de las gestiones relacionadas con la acción social, por la redundancia. La persona responsable del proyecto, coordinación del proyecto, es, como se infiere de su denominación, el principal responsable del adecuado desarrollo de los proyectos. Tiene dentro de su responsabilidad verificar que se cumpla con los objetivos que fueron definidos para el proyecto y, por supuesto, que en ese cumplimiento de objetivos se haga conforme con la normativa institucional. Además, una importante labor que tiene la persona responsable de la coordinación es el asignar tareas al estudiantado, que muchas veces, aunque parezca mentira, se dan supuestos en los que tal vez se asume una postura un poco pasiva, si se quiere, de parte de la persona coordinadora, no se asignan tareas y esto obviamente incide en el cumplimiento que pueda hacer el estudiantado de las horas que tiene que cumplir como parte de su TCU. Además, pues tiene un rol de intermediario, si se quiere, o de medio de comunicación entre las solicitudes del estudiantado, la unidad académica y la Vicerrectoría de Acción Social. Entonces, este es un tema que sí es importante destacar y que siempre recomendamos que se haga de esta forma, ¿verdad? Procurar que en la medida de lo posible las comunicaciones sean canalizadas por medio de la coordinación del proyecto, porque muchas veces desde la misma coordinación, por ejemplo, se sugiere a los estudiantes que hagan la consulta en la base, ¿verdad? Y pues llegan los estudiantes con consultas en la vicerrectoría sin conocer nosotros cuál ha sido todo el contexto o la postura que ha tenido la unidad académica sobre un determinado tema, ¿verdad? Que eventualmente cabe destacar que es un tema que podría ser conflictivo, ¿verdad? Entonces es importante que esa comunicación se dé en primera instancia por medio de la coordinación y por supuesto por medio de la unidad académica. Además, como responsabilidades tiene la responsabilidad de aprobar o no lo que respecta al retiro, ¿verdad? Del TCU, la prórroga, el plazo para su ejecución o cumplimiento de horas, los traslados, las pasantías, la interrupción de TCU y la eventual conclusión. Esto dentro de un plazo de 10 días hábiles es responsabilidad de la coordinación comunicarlo a la vicerrectoría y en esto igualmente siempre se recomienda que se haga por medio de la unidad académica, por medio de correspondencia oficial. El personal colaborador, aquí me refiero a colaboradores que son miembros de la comunidad universitaria, básicamente personal docente o administrativo. Al igual que con el colaborador externo, cabe destacar que no es posible que sustituyan en sus responsabilidades a la persona coordinadora del proyecto
y que las funciones o responsabilidades que corresponden a este personal colaborador van a depender de la coordinación que se haya dado con la persona responsable del proyecto y para qué fue designado como colaborador, con qué objetivos, ¿verdad? Entonces, realmente hay una amplitud en cuanto a cuáles son las funciones que podría desarrollar el personal colaborador, pero insistiendo en que esto no implica que se estén delegando las responsabilidades que corresponden al responsable del proyecto. Ya propiamente en lo que respecta a la dinámica entre el TCU y el estudiantado, tal vez destacar que hay un tema que ha sido un poco conflictivo también en los últimos tiempos, y es el referente a o a la obligación del estudiantado de cumplir con las horas de TCU en el plazo de un año. Bueno, de un año o el que haya sido definido en el plan de trabajo que se haya aprobado por parte de la coordinación. Por reglamento tienen al menos un año, pero eventualmente podría haberse definido un periodo menor de acuerdo con el plan de trabajo que pudo haber sido aprobado por la persona coordinadora en coordinación con la persona estudiante. Pero ante esto es importante destacar que el incumplimiento de las tareas que hayan sido asignadas no es una causal disciplinaria, ¿verdad? Porque en el reglamento de 1982 se abordaba como un tema disciplinario sujeto incluso al trámite de un procedimiento, de un debido proceso, que permitiera, si se quiere, a forma de sanción, ¿verdad? Desvincular a estas personas estudiantes que incumplían con las tareas asignadas del proyecto en el que estaban matriculados. Esto, con el reglamento del 2018, no se reguló de esta forma, se previó esa obligación del estudiantado, pero no se desarrolló de mayor forma con respecto a qué pasaría en caso de que el estudiantado no cumpla. Y precisamente eso nos llevó al dictado de la resolución BAN 9-2020. En esta, básicamente, se regulan dos supuestos en los que procedería al retiro de una persona estudiante que ha incumplido las tareas que le han sido asignadas. Y básicamente son el supuesto en el que se da un incumplimiento de al menos dos actividades del plan de trabajo definido con la persona coordinadora de forma consecutiva o no en el mismo mes calendario, o bien que antes de que se cumpla el plazo para culminar la totalidad de las horas, esta persona estudiante incumpla tres actividades o tareas asignadas como parte del plan de trabajo, con independencia en este último supuesto de si se dan en meses consecutivos o no. En esta resolución además se regula que es la persona coordinadora la responsable de registrar y documentar dicho incumplimiento. Esto para efectos de seguir el procedimiento que está en esa misma resolución definido. En esta, bueno, se especifica o aclara que el estudiante que incumple con esas tareas puede justificar ante la coordinación ese incumplimiento 5 días hábiles luego de que se reintegra, porque muchas veces este incumplimiento podría responder, por ejemplo, a situaciones de salud o a situaciones personales, familiares y demás que hagan imposible su comunicación inmediata. Entonces, en el caso de que se reintegre, tiene 5 días hábiles para comunicar las razones de su incumplimiento y eventualmente justificar. La resolución además indica que las causas válidas de justificación son de la muerte de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, la enfermedad del estudiante y además incluye una previsión que es genérica, amplia, ¿verdad? Que tiene que ver con situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que sean debidamente acreditadas. Estos supuestos no son, están contemplados en la resolución, pero en realidad lo que buscan es aplicar por analogía los que están previstos en el reglamento del régimen académico estudiantil para la reposición de evaluaciones, ¿verdad? Entonces, en realidad estos criterios son los que se aplican de manera general en el ámbito académico institucional. Y bajo este supuesto, en el caso de que se dé una justificación del incumplimiento, la persona coordinadora debe valorar esas razones que se dan y eventualmente comunicar lo resuelto a la persona estudiante en el plazo de 3 días hábiles. Y si la justificación es rechazada por parte de la persona coordinadora del proyecto, la persona estudiante estaría posibilitada de presentar una apelación ante la dirección de la unidad académica en el plazo de 5 días hábiles. Insisto, esto aplicando por analogía el reglamento del régimen académico estudiantil, pero que está igualmente regulado en la resolución BAN 9-2020, como les mencionaba. Si se verifica el incumplimiento, a pesar de que se presenten o no los recursos de apelación,
Es responsabilidad de la persona coordinadora solicitar por medio de la dirección académica el retiro de la persona estudiante matriculada. En la vicerrectoría se recibe esa solicitud y acá pues, se verificaría el cumplimiento de los requisitos y se determina si procede o no el retiro. Además, también se han dado consultas reiteradas con respecto a la eventual inclusión de otros supuestos que ameritarían el retiro, si se quiere, del estudiantado. Pero ante esto es importante destacar que la resolución VAS 9 del 2020 lo que hace es desarrollar, si se quiere, la previsión que está en el reglamento de TCU y como tal no podríamos ir más allá y regular otros supuestos en los que se posibilitaría el retiro de la persona estudiante por otras razones, porque en realidad, insisto, lo que se hace acá es desarrollar la previsión que está en el reglamento de TCU que, de acuerdo con la versión que fue aprobada en el 2018, fue omisa en cuanto a cuál procedimiento seguir en caso de que se incumpliera con las tareas que son asignadas al estudiante. En esta misma línea, es importante considerar que si la persona estudiante ya no está interesada o manifiesta que no está interesada en continuar su participación en el proyecto y ya ha transcurrido el periodo para hacer el retiro, que eso lo ampliaremos un poquito más adelante, no aplica esta resolución, ¿verdad? En realidad aquí lo que tendría que verificarse es que si esta persona estudiante ya no está interesada y, por ejemplo, desatiende las tareas que le han sido asignadas, sería aplicable la resolución solamente en ese supuesto, en el caso de que se le asignen tareas y las incumpla. Y además, si la persona estudiante alega tener situaciones personales que imposibilitan su participación en el proyecto, la continuidad de su participación en el proyecto, tendrá en este caso que valorarse si se está en alguno de los supuestos que habilitan la interrupción parcial del TCU. Igualmente esto lo voy a abordar un poco de forma general un poco más adelante, pero que refieren a temas ya excepcionales que eventualmente permitirían poner en suspenso la ejecución del trabajo comunal universitario. Como parte de los derechos que tiene la población estudiantil, que es importante también tener en consideración, se encuentra el tema vinculado con el tema de la propiedad intelectual. Y esto es importante también porque se han dado reclamos, tanto de estudiantes que reclaman, por ejemplo, que algún producto o algún entregable que se dio en el marco de un proyecto de TCU cumplió con el objetivo para el proyecto en el que estuvo matriculado y posteriormente en el tiempo se determina que ese producto o ese entregable que se dio, ¿verdad? Lo que se generó por parte de esa persona estudiante se sigue utilizando por la unidad, por el responsable del proyecto, en el marco del mismo proyecto de TCU o de otras actividades académicas. En esta dinámica, la circular VAS 7/2022 estableció oficializó un formulario que eventualmente sería necesario firmar, ¿verdad? Por parte de estas personas estudiantes para que autoricen el uso de estos productos que eventualmente puedan ser apropiables o protegibles por temas de derechos de propiedad intelectual para su uso en el marco de actividades académicas, sea del propio trabajo comunal universitario, sea para docencia e investigación, o incluso para la comunidad en la que eventualmente, institución o comunidad con la que eventualmente se trabajó como parte de las actividades de TCU. Tal vez poner un ejemplo de unos formularios que fueron elaborados por el estudiantado matriculado en un proyecto de TCU y que tenían información que era de interés para utilizarla de forma rutinaria por parte de un centro de atención integral, un CAI, ¿verdad? Adscrito al Ministerio de Salud. En este caso, precisamente lo que se recomendó fue que se hay que completar este formulario, obtener ese aval de las personas estudiantes para que se autorizara ese uso aún después de culminada su participación en el proyecto de trabajo comunal universitario. Esta posibilidad de autorizar el uso de las obras no está en perjuicio del reconocimiento de la titularidad o derecho moral. Esto quiere decir que no es que con este formulario que está dispuesto en la circular 7/2022, los estudiantes pierdan los derechos sobre esos productos que se han generado, sino que lo que hacen es autorizar su uso para fines posteriores luego de concluir su participación en el proyecto de trabajo comunal. Y a esto también habría que sumar tal vez una figura que es diferente
que es la cesión de los derechos, ¿verdad? Se ha dado también en casos en los que se hace una cesión, ahí sí implica un cambio de la titularidad de la propiedad intelectual sin perjuicio del reconocimiento de la autoría, pero eventualmente esto se ha dado en supuestos en los que incluso antes de empezar la ejecución de las actividades se determina que van a concluir eventualmente con la generación de un producto, por ejemplo, con algún tipo de publicación o libro, ¿verdad? Y que eventualmente amerite la cesión de esos derechos, por ejemplo, sea la Universidad de Costa Rica o sea la instancia con la que se está trabajando, y que en la que ha habido un trabajo y una inversión intelectual de parte del estudiantado. Eventualmente, ante algunos supuestos, sería también de aplicación analógica lo que está expuesto en el reglamento de trabajos finales de graduación referente al tema de la titularidad de propiedad intelectual por parte de los estudiantes y la posibilidad de suscribir algunos convenios para cesión de derechos o reconocimiento de propiedad intelectual. Esto es un tema que tiene que abordarse en cada caso. Hay múltiples supuestos en los que se ha dado, insisto, este tipo de reclamos, por ejemplo, con obras musicales o obras escritas, ¿verdad? En las que estos productos o estas obras son generadas por el estudiantado y, insisto, si se pretende seguir haciendo uso de estas para los fines del proyecto o cualquier otro fin relacionado con el quehacer académico de la institución, pues se requiere tener esa autorización por parte del estudiante, tal como se hace, por ejemplo, con los trabajos finales de graduación, en los que se da esa autorización para que los mismos sean divulgados o publicados por medio de las plataformas y las bases de datos institucionales. A esto también es importante recordar la importancia de informar al estudiantado sobre las responsabilidades que le asisten. Esto obviamente no lo podríamos agotar acá, ¿verdad? Pero básicamente remitirlos al reglamento del trabajo comunal universitario y además de pues, tener la claridad de que el incumplimiento de las tareas que puedan ser asignadas podría implicar su retiro, ¿verdad? Por incumplimiento del proyecto en el que están matriculados. Entonces, tener esa claridad y de igual forma de comunicarles lo regulado en la resolución BAS 9/2020. Este es un tema que recientemente fue, si se quiere, ampliado, ¿verdad? Con la regulación específica que se dio por medio del protocolo de pasantías. Precisamente me refiero a la figura que está en el artículo 25 del reglamento, que es la pasantía con reconocimiento de horas, que había generado también mucha consulta, mucha duda, debido a que la regulación que había o que hay en el reglamento es omisa, ¿verdad? Y más bien lo que se hizo fue determinar que por medio de un transitorio, asignar la responsabilidad de la Vicerrectoría de Acción Social de hacer un protocolo para este tipo de pasantías. En este protocolo, que insisto, fue formalizado o comunicado por medio de la circular BAS 29/2021, se aclara que la posibilidad de hacer pasantías con reconocimiento de horas solamente está habilitada entre proyectos de TCU. Es decir, no se puede hacer una pasantía, por ejemplo, un proyecto, estando matriculado en un proyecto de TCU y hacer una pasantía en un proyecto de investigación, por ejemplo, por poner solo un caso, pretendiendo que con ello se le reconozcan horas como parte del cumplimiento del trabajo comunal universitario. Y bueno, en este mismo protocolo se regulan algunos de los requisitos que se tienen que cumplir, como lo es el haber cumplido al menos un tercio del total de horas en el proyecto básico en el que está inmatriculada la persona estudiante. Estamos hablando aquí de 100 o 50 horas, dependiendo de si se trata de un estudiante de grado o de pregrado. Eh, Además, pues tiene que tener el aval de la coordinación del proyecto base, del proyecto en el que se realizaría la pasantía o proyecto pasante. Y además, destacar que el responsable del proyecto base o en el que está matriculado el estudiante es quien debe comunicar a la vicerrectoría la posibilidad de pasantía para que eventualmente sea ratificada por esta instancia. Y importante también destacar que el estudiante debe incluir en su informe final un apartado en el que se detalle lo referente a la participación en la pasantía y las actividades que se desarrollaron ahí. Destacar también que solamente es viable hacer una pasantía durante el periodo en el que se encuentra matriculado, es decir, una única pasantía para el TCU en el que está matriculado. Y destacar que esto no es una medida que busque subsanar o paliar la eventual avance o el eventual avance
o el poco avance que pueda tener con el cumplimiento de horas. Y tampoco lo que pretende es posibilitar un traslado, porque para ello pues, hay una figura que está regulada en el reglamento y que más bien lo que hace es limitar, si se quiere, este tipo de traslados. Pero realmente tiene que responder a una lógica de coordinación entre los proyectos que responden a objetivos comunes y que eventualmente justifiquen que estos estudiantes se enriquezcan, si se quieren, en ese proceso formativo que implica su participación en el trabajo comunal universitario por medio de esta pasantía en otro proyecto que eventualmente, por ejemplo, esté vinculado con otras áreas de conocimiento y demás. Destacar también que en el caso de estudiante que está realizando una pasantía, podrá hacer tareas o asignársele tareas de forma simultánea tanto en el proyecto base como en el proyecto pasante y que por estas pasantías se pueden reconocer hasta 100 horas como máximo. En esta misma línea, como lo mencionaba, la figura del traslado es otra, ¿verdad? No tiene que ver con el tema de las pasantías. Y más bien aquí lo importante es destacar que para los traslados debe tenerse la autorización o el aval previo de las coordinaciones de los proyectos involucrados y que solamente procede cuando sean situaciones en las que se ve afectado el bienestar físico o emocional de la persona estudiante. Por ser situaciones extraordinarias, le es aplicable de forma también análoga lo que está previsto para la interrupción parcial, que ya también vamos a ver, que tienen que ver con la necesidad de que esta situación, por ejemplo, bienestar físico y emocional, sea debidamente acreditada. Para poner un caso, ¿verdad? Por ejemplo, pues un dictamen médico, ¿verdad? Que eventualmente permita acreditar que sea esta situación y que posibilite el traslado de un proyecto a otro. Además, destacar que en algunos supuestos muy calificados la vicerrectoría podría autorizar traslados por excepción, pero realmente son casos justificados y que sean debidamente acreditados. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, se daría cuando se da un cierre del proyecto en el que están matriculados que posibilita la continuidad del estudiantado para el cumplimiento de sus horas, o cuando el cumplimiento de estas horas se ve imposibilitado por temas que no son imputables a la persona estudiante, que tienen que ver más con la gestión del proyecto y un tema de responsabilidad incluso de la persona coordinadora, o cuando sean casos, por ejemplo, de denuncias por hostigamiento, o acoso sexual, por ejemplo, y que justifican de pues adoptar una medida correctiva que permita pues, mantener ese bienestar físico y emocional de las personas involucradas. La figura de los retiros está regulada en el artículo 27 y esta es una solicitud que debe presentar la persona estudiante ante la persona coordinadora, quien la aprueba en primera instancia para su ratificación por parte de la vicerrectoría y que está habilitada únicamente entre los 30 días hábiles posteriores a la matrícula. Estos retiros pueden solicitarse con independencia de las razones que sean alegadas como motivos, pero con la salvedad de que solamente podrían hacerse dentro de este periodo de 30 días hábiles posteriores. Si se hacen fuera de ese plazo, pues estarían extemporáneas y como corresponde, pues tendrían que ser rechazadas porque el reglamento no habilita hacer retiros aún habiendo transcurrido este plazo. En estos casos, en el caso de que se solicite, ¿verdad? Extemporáneamente un retiro, lo que se recomienda es que la persona coordinadora explique al estudiante que no es posible hacer este tipo de retiros luego de transcurrir el plazo de 30 días hábiles y que debe tener claridad en que en caso de que no cumpla con las tareas que el docente responsable le asigne, se expondría eventualmente a la pérdida de las horas que ha acumulado hasta la fecha y a su eventual retiro o desvinculación con el proyecto en el que está matriculado de acuerdo con el artículo 22 del reglamento y la resolución BAN 9 del 2020 que ya mencionamos anteriormente. Por otro lado, la figura de la interrupción temporal, que está regulada en el artículo 28, refiere precisamente a la necesidad de hacer una suspensión temporal de la ejecución de las tareas por razones calificadas de la persona estudiante. Y esto, bueno, ante esto, el mismo artículo 28 lo que regula es que son aplicables los supuestos o las justificaciones que están reguladas en el reglamento del régimen académico estudiantil, que básicamente a lo que refiere son situaciones de salud de la persona estudiante debidamente acreditadas o a situaciones calificadas del grupo familiar, por ejemplo, que tienen que ver con la situación socioeconómica del estudiantado, debidamente acreditadas por el Centro de Asesoría Estudiantil correspondiente.
Insisto, es un tema de interrupción temporal y que aplica eh, de forma parcial para el TCU de forma específica, ¿verdad? Podría ser que que el estudiante tramite una interrupción temporal que abarque más ámbitos de su quehacer o de sus obligaciones como estudiante, sean cursos regulares o TCU, pero esta figura en particular pues, está regulada para que sea aplicable también de forma exclusiva al cumplimiento de las tareas de TCU. Entonces, tal vez tener esa claridad de que esta figura está habilitada de forma independiente, ¿verdad? A la interrupción temporal que podría darse de otras actividades académicas y que aplica, por ejemplo, solamente para el TCU. Por otro lado, también otra figura que tiene que ver con los derechos del estudiante es la prórroga, ¿verdad? Que básicamente refiere al plazo que tiene el estudiante para cumplir con las horas, en las 150 a las 300, dependiendo de si es de grado o de pregrado. Para ello, bueno, se requiere, como decíamos, el aval de la coordinación del proyecto. La eventual prórroga tiene que ser comunicada de previo a la BAS para su ratificación. Y pues tiene que hacerse, obviamente, la verificación de esos requisitos antes de elevar a la vicerrectoría la solicitud de ratificación. Requisitos, insisto, están regulados en ese mismo artículo y básicamente lo que refieren es que se puede hacer una prórroga siempre y cuando el estudiante de grado haya cumplido 200 horas y cuando, si se trata de un estudiante de pregrado, al menos haya cumplido 100 horas. La prórroga es hasta por 4 meses en caso de estudiantes de grado y hasta por 2 meses en caso de estudiantes de pregrado. Solamente puede autorizarse una prórroga por TCU matriculado y tiene que estar debidamente justificada sin perjuicio de que el mismo artículo o el mismo reglamento no precisa cuáles serían eventualmente los motivos que ameritarían la prórroga, precisamente contemplando la posibilidad de que podrían ser múltiples factores los que podrían haber incidido en que no se haya cumplido las horas en el plazo originalmente previsto. Estas razones que eventualmente sean expuestas por el estudiantado al solicitar la prórroga tendrán que ser valoradas por la persona coordinadora, aplicando criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad para determinar si procede o no y enviarlo con su aval para ratificación a la Vicerrectoría de Acción Social. En temas de financiamiento, tal vez aquí lo que resulta principalmente importante destacar es que en el marco de proyectos de trabajo comunal universitario no es viable la venta de bienes y servicios, el vínculo externo remunerado, que es lo que se conoce en la institución. Y el artículo 32 del Reglamento del Trabajo Comunal habilita eventualmente que se dé financiamiento externo, pero no bajo una dinámica de venta de bienes y servicios. ¿Aquí a qué me refiero? Bueno, que eventualmente podría tratarse de financiamiento o recursos externos, por ejemplo, provenientes de, no sé, fondos CONARE, por ejemplo, o eventualmente donaciones que podrían venir a complementar el recurso con el que cuenta el trabajo comunal para desarrollar las actividades que fueron definidas y que eventualmente vengan a ayudar al cumplimiento de algunos objetivos determinados que requieran de este tipo de colaboración adicional desde el punto de vista financiero. Nada más destacar, insisto, que en el caso de TCU, de acuerdo con lo establecido en el reglamento del 2018, no es posible esta venta de bienes y servicios ni que el TCU esté vinculado con los fines de un proyecto de vínculo externo remunerado como tal. Entonces, tal vez tener esa claridad. Y en esta dinámica, importante, pues esta normativa que se reseña acá, ¿verdad? Que básicamente uno tiene que ver con el reglamento de donaciones, y las normas generales y específicas para la formulación de presupuesto que diferencian esto que les decía del vínculo externo, que por ejemplo podría ser fondos CONARE, fondos provenientes de donaciones, del vínculo externo remunerado, que es propiamente lo referente a la venta de bienes y servicios, que no responde a los fines y objetivos de un proyecto de trabajo comunal universitario. Ya para ir terminando, tal vez destacar el tema de aspectos disciplinarios, que como actividad académica el TCU pues está sujeta a todas las previsiones en materia disciplinaria que tiene la normativa institucional, tanto para el personal docente como para el estudiantado. Y aquí, bueno, hay ciertos reglamentos que igual de esta forma se les fueron compartidos, se les compartirán, relacionados con el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes, que tiene que ver obviamente con las responsabilidades que a estos asiste, el reglamento disciplinario del personal académico, el reglamento contra el hostigamiento sexual en la universidad y el reglamento contra la discriminación.
entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, el reglamento que regula el uso y disposición de bienes institucionales también tiene materia disciplinaria. En el tema de transportes, el uso de vehículos institucionales también tiene materia disciplinaria. Entonces, en realidad esto va a depender de cada caso, si se está en un supuesto que amerite o no una acción disciplinaria. Y aquí, pues sí me permito hacer una pausa, ¿verdad? Por todo este contexto de sensibilización que se está haciendo desde la universidad, me parece que no sin causa justificada con respecto a la materia de hostigamiento sexual. Y esto más orientado a un tema insisto, concientización y si se quiere, la necesidad de informar, ¿verdad? A las personas participantes en un proyecto de TCU de la existencia de este reglamento, de esta normativa que sanciona y promueve evitar, ¿verdad? Si se quiere, o sancionar eventualmente las conductas que puedan ser constitutivas de hostigamiento o acoso sexual en la Universidad de Costa Rica. Eso es importante que las personas coordinadoras de los proyectos tengan esa claridad, que lo comuniquen hacia las personas estudiantes matriculadas en los proyectos de TCU por dos razones. Primero, en la misma dinámica a lo interno de la institución, que se da o que eventualmente podría propiciar que se den situaciones de hostigamiento sexual, que obviamente estarían sujetas a medidas disciplinarias a lo interno, pero también en la dinámica de la universidad con entes externos o con instituciones externas en las que se está trabajando objetivos de un proyecto de trabajo comunal universitario que también estaría cobijado por este reglamento. Entonces, es tal vez tener esa claridad, porque si se da una situación que pueda ser constitutiva de hostigamiento o acoso sexual en esa dinámica del estudiantado en una institución o una instancia externa, de pues tener esa claridad de que eventualmente el reglamento los cobijaría y eventualmente pues propiciaría, por ejemplo, si tiene un convenio con esta institución para el desarrollo de esas actividades de TCU en la institución, y buscar o promover que se apliquen las medidas disciplinarias que correspondan con esa persona externa a la institución que eventualmente haya incurrido en una conducta constitutiva de hostigamiento sexual. Eh, Tal vez destacar aquí que el tema disciplinario es un tema que está fuera de las competencias de la Vicerrectoría de Acción Social por la dinámica que les mencionaba de la estructura organizativa y jerárquica a la que responde la universidad. Y esto es un tema que el estudiantado y los docentes tienen que manejar con la dirección de la unidad académica, que es, en este caso, la competente para efectos de materia disciplinaria. Cuando se reciben denuncias o algún tipo de queja, ¿verdad? Que eventualmente se identifique en la Vicerrectoría como materia disciplinaria, en realidad lo que se hace desde la base es trasladarlo a la unidad académica correspondiente para que realicen las acciones disciplinarias del caso. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando es la coordinación del proyecto la que comunica esto con respecto a alguna conducta que tuvo el estudiantado, insisto, lo que se recomienda es más bien canalizarlo de forma directa con la dirección de la unidad académica base de la persona estudiante, la que tiene como carrera base, para que eventualmente desde esa dirección se tomen las medidas disciplinarias que correspondan. Y en este tema también es importante tener en consideración las normas éticas para el trabajo en comunidades y su protocolo de implementación, que también fue comunicado por la circular BAS 29-2021, que también fue con la que se comunicó el tema del protocolo para pasantías, y que de alguna forma establece ciertos parámetros, elementos generales que tienen que ver con el comportamiento del estudiantado, y por supuesto del personal docente administrativo con respecto al trabajo en comunidades, y que podría propiciar eventualmente, a la luz de las previsiones que están en los reglamentos que regulan materia disciplinaria, la aplicación de alguna medida de esta naturaleza. Como otros aspectos de carácter general, ya para cerrar, destacar que este también es un tema que es bastante recurrente en consultas, lo referente a la posibilidad de emitir certificados cuando, por ejemplo, en el marco de la ejecución de un proyecto de TCU, los estudiantes asumen un rol, si se quiere, activo en una actividad que podríamos catalogar como formativa, de capacitación, no sé, tipo taller, charla y demás, con miembros de la comunidad, eh, respecto a que en estos supuestos no es viable emitir certificados de los que la universidad, precisamente o específicamente la Vicerrectoría de Acción Social, emite para proyectos de extensión docente o educación permanente, que están regulados en la resolución BAS 7/2017 y que reconoce básicamente 4 modalidades de participación, asistencia, aprovechamiento, además
de otra que ya tiene que ver más con reconocimiento a quienes participan como facilitadores de las actividades. Aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, determinar o aclarar que estos certificados están orientados a una dinámica de un proceso formativo a cargo de una persona profesional responsable que da o que permite que se certifique que se han adquirido ciertos conocimientos bajo el ala o el cobijo de la Universidad de Costa Rica. Y esto no en demérito de las capacidades que tiene el estudiantado, que obviamente no es a lo que refiere, sino que realmente no responde a una dinámica de la responsabilidad que tendría un estudiante al participar, insisto, en este tipo de charlas o talleres que eventualmente se puedan dar en el marco de un TCU. Sí se ha planteado la necesidad de que eventualmente ante estas charlas o talleres que dan los estudiantes, se emita algún tipo de comprobante para quienes participaron, muchas veces por solicitud de estos, para poder acreditar ante diferentes instituciones o incluso instancias patronales y demás que se participó en ese tipo de charla. Y ante esto lo que se ha recomendado es la posibilidad de emitir constancias. Estas constancias pueden ser emitidas desde la unidad académica o incluso desde la persona o directamente por la persona responsable del proyecto. Y básicamente lo que harían es, como cualquier otra constancia que se emite en una institución pública, es indicar que determinada persona, ¿verdad? Por ejemplo, Alejandro Gooding, ¿verdad? Participó en la charla impartida por los estudiantes del TCU tal, ¿verdad? Y básicamente se limitaría a eso. Insisto, no tiene que ver con los certificados que se emiten en cursos de extensión docente, que tienen una naturaleza distinta y un alcance e implicaciones incluso a nivel externo distintas. Por ejemplo, el reconocimiento de estos cursos de aprovechamiento, participación para efectos salariales, por ejemplo, o de experiencia profesional, que eventualmente se podrían hacer en otras instituciones públicas. Entonces, estos certificados, insisto, diferenciarlos de estas constancias que eventualmente se podrían dar y no generar tal vez una falsa expectativa de que eventualmente con la participación en este tipo de charlas impartidas bajo la responsabilidad del estudiantado se vayan a emitir este tipo de certificados que, insisto, tienen que ver más con proyectos de extensión docente y que no están habilitados para su emisión por medio de un proyecto de extensión. Otro punto ya de carácter general para culminar es el tema relacionado con la circular VAS 32-2021, que tiene que ver con la matrícula del TCU. Y aquí tal vez la manera más clara de explicarlo es con un caso, ¿verdad? Que se ha presentado y es la dinámica que se estaba identificando, que se identificó con respecto a estudiantes empadronados en carreras de pregrado y grado que eventualmente matriculaban 150 horas por esa carrera de pregrado y eventualmente luego pretendían con esa misma matrícula continuar cumpliendo con las horas hasta llegar a las 300 para su carrera de grado. Esto con este circular se aclaró que no es posible y que eventualmente si un estudiante se matriculó con 150 horas para la carrera de pregrado, culmina esas 150 horas y finaliza su participación en ese proyecto de TCU. Eventualmente, si tiene que cumplir más horas para la carrera de grado, tendría que hacer una nueva matrícula en el periodo que sea habilitado al efecto. ¿Esto por qué? Bueno, básicamente porque lo que se identificó fue que esto estaba sirviendo de un portillo para que se ocupasen cupos en los proyectos de TCU por estos estudiantes que entraban por medio de esa modalidad de 150 horas y que de alguna forma incidían en la disponibilidad de cupos para personas que tenían que cumplir 300 horas y que tal vez por un cumplimiento de requisitos tendrían prevalencia sobre estos que están matriculando las 150 horas. Entonces, tal vez nada más para tener esa claridad, igual forma no generar una eventual expectativa en la población estudiantil de que eventualmente si se matriculan 150 horas, luego se puedan cumplir las 300 si es que es requerido, sino que se cumplen las 150 horas si fue lo que se matriculó y eventualmente luego tendrá que volver a concursar por otro cupo de matrícula para poder hacer esas otras 150 horas que eventualmente le puedan hacer falta. De mi parte sería esa la información que teníamos preparada para hoy. Y por supuesto, pues como mencionaban las compañeras al inicio, pues quedamos a disposición en caso de que hayan consultas o cualquier comentario que quieran hacer con respecto al contenido o cualquier otro tema vinculado con el desarrollo del TCU.
Muchas gracias, Owen, por la amplia información que nos facilitó. Yo aquí ya tomé nota de todas las consultas antes de iniciar con las consultas escritas. Nada más quería hacer referencia, Owen, no sé si vas a profundizar o no sobre el tema de la interrupción parcial, que solo aplica al TCU o, bueno, para que digamos los docentes, si las docentes lo tengan más claro, porque en algunas ocasiones se ha interpretado que el estudiante no puede interrumpir el TCU si no interrumpe el resto de cursos, ¿verdad? Entonces, en esa línea, tal vez, Owen, si quisieras profundizar antes de darle la palabra a Minor y Rebeca. Sí, bueno, tal vez reiterando tal vez lo que ya manifestaba, o sea, tal vez acá para tal vez tener un poquito de contexto histórico, es que precisamente en el reglamento del 2018 de TCU se incluye esta figura de interrupción parcial del TCU, ¿verdad? Propiamente dicha, porque ya la interrupción parcial existía en el reglamento del régimen académico estudiantil, pero aplicaba y específicamente en ese contexto que eventualmente se podría dar esa interrupción parcial de todas las actividades académicas en las que estaba el estudiante matriculado. Con la figura de interrupción parcial que se regula en el reglamento del 2018, en el reglamento del TCU, precisamente lo que se habilita es que eventualmente se dé esa interrupción parcial, entendida hasta como una suspensión de la ejecución de esas actividades académicas o las tareas que son asignadas al estudiantado, exclusivamente y únicamente para efectos del TCU. Obviamente pasa por esa justificación, esa necesaria aprobación que tiene que hacer eh, la persona coordinadora del proyecto y que tiene que ser ratificada por la base. Precisamente esa lógica, ¿verdad?, de aprobación nos ayuda además precisamente a concluir lo que mencionaba de la compañera Alejandra, ¿verdad?, que tiene que ver con que es de forma exclusiva y específica para el desarrollo del TCU, esta figura de interrupción parcial que está regulada en el TCU. Porque de lo contrario, pues obviamente no podría una persona coordinadora de TCU autorizar una interrupción parcial, ¿verdad?, que vaya a tener efectos más allá de la dinámica propia del proyecto de TCU. Entonces, tal vez tener esa claridad, insisto, igual, si hay dudas adicionales en este tema, pues igual se puede abordar posteriormente. Insisto, la vía de comunicación está habilitada, sea con mi persona o con de las compañeras y compañeros asesores de TCU, pero tal vez tener esa claridad, insisto, de que la interrupción parcial que está en el reglamento TCU es para TCU de forma exclusiva, ¿verdad? Si se da una interrupción parcial en otro espacio, ¿verdad?, que ya refiere al régimen académico estudiantil de manera amplia, pero podría implicar la interrupción parcial también del TCU, además de otras actividades académicas, ¿verdad?, de acuerdo con lo que se ha aprobado. Pero la figura que está en el reglamento TCU refiere específicamente a la interrupción del TCU por parte del personal o más bien de la población estudiantil. Muchas gracias, Owen. Le voy a dar la palabra a Minor y a la directora de TCU e Iniciativas Estudiantiles, Rebeca. Muy buenos días. En realidad, muy rápidamente, lo que queríamos era pues saludar y presentarnos y despedirnos porque estábamos antes en otra reunión y vamos de vuelta. Es una reunión sobre el Reglamento de Acción Social. Pues bueno, entonces quería presentarme para quienes no me conocen y presentar a Minor Cordero, que no se ve, si se acerca, pero ahí está, que es Minor, es el asesor general y yo soy la directora académica de la sección de TCU e Iniciativas Estudiantiles. Les agradezco primero que nada el que estén acá. Yo sé que para las personas que están iniciando con un TCU, aunque sé que no son todas y todas, es muchísimo lo que acaban de ver acá y que mucho se va conociendo en la práctica. Y bueno, justo por eso estamos acá para ustedes, su persona asesora, nosotros en la vicerrectoría, para que pues no duden en contactarnos. Y bueno, sí, por ahora eso, quedamos a la orden y nos despedimos y salimos corriendo. Muchas gracias, Owen, también por esta presentación tan exhaustiva y que espero que les sea de mucho provecho. Muchas gracias a ambos. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, voy a proceder con la lectura de las consultas y una vez que terminamos las que estaban acá escritas, si alguien tiene alguna consulta que no se atendió, pues lo puede hacer de forma verbal tomando en consideración el tiempo. Adicionalmente, decirles que, bueno, la compañera Victoria compartió en el chat el formulario de evaluación de la actividad para que, por lo que le solicitamos su colaboración para llenar este instrumento. O bueno, la primera consulta que registramos es de don William.
y está relacionado con los aportes, digamos, de entes externos colaboradores, ¿verdad? En ese sentido dice mi TCU, en mi TCU la Biblioteca Nacional nos facilitará las instalaciones, salas de reunión y exposición para algunas actividades. Eso cuenta como uso de los bienes de la institución o por bienes se entiende uso de equipos y cosas por el estilo. Bueno, tal vez aquí, para dar respuesta a esa pregunta, tal vez la dinámica de uso de bienes de la institución no. Vamos a ver, el tema de la vinculación vía convenio para el uso de bienes institucionales en el marco de la normativa institucional de la UCR refiere al uso de bienes institucionales de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Si en una vinculación con una instancia externa, por ejemplo, se está habilitando la utilización de bienes de esa instancia externa, institución pública o privada, en realidad no es de aplicación lo que está previsto para el uso de bienes institucionales y que exige la formalización por medio de un convenio, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que yo sí resaltaría tal vez del caso que se plantea? Bueno, que eventualmente, si por ejemplo la Biblioteca Nacional nos dice, no, no pueden utilizar esa sala, eso incidiría de forma directa en la ejecución adecuada de las tareas que están proyectadas para el trabajo y eventualmente en el cronograma de la ejecución. Entonces, en supuestos como este, yo sí recomiendo eventualmente hacer esa carta de entendimiento, ¿verdad? O ese acuerdo específico muy sencillo, ¿verdad? En el que básicamente se reconozca o regule, ¿verdad? Esa disposición de la Biblioteca Nacional o de la institución de la que se trate de poner a disposición esos bienes, digamos, llamámosle bienes institucionales, pero que no son de la UCR, para el desarrollo del proyecto. Y aquí tal vez va muy en la línea de lo que les decía, bueno, cuando se ocupa una conducta activa de parte de la instancia con la que se tiene la vinculación, es recomendable tener ese instrumento de vinculación porque eventualmente esta posibilidad de autorizar el uso de esos bienes, de esos espacios, es precisamente una conducta activa. Y si en algún momento nos dicen no, ¿verdad? Eso incidiría de forma directa en la proyección, en la programación que se tiene para el desarrollo de las actividades. Si se limita únicamente a un tema de espacio, ¿verdad? O sea, que se van a desarrollar las tareas ahí, eventualmente con una correspondencia, por ejemplo, del responsable de la biblioteca que venga a la universidad poniendo a disposición ese espacio, ¿verdad? Para el desarrollo de determinada actividad, bastaría, ¿verdad? Por ejemplo, con un oficio en el que se va a constar, ¿verdad? Que la universidad va a contar con ese espacio por un periodo determinado o por un lapso determinado, de acuerdo con los objetivos que se hayan proyectado. Pero si no es así, ¿verdad? Y va un poco más allá, ¿verdad? Lo recomendable sería podríamos iniciar, por ejemplo, con ese oficio para ir dándole continuidad a las actividades y ir trabajando en paralelo con la formalización de un acuerdo específico, que además no solo viene a dar más certeza y seguridad a la persona responsable del proyecto, sino que también sirve como para documentar las gestiones que se han hecho relacionadas con el proyecto. Aquí tal vez lo que sí tendría yo que, no podría omitir, ¿verdad? Es que el tema de la revisión y aprobación de convenios y acuerdos en rectoría es un tema que es complejo desde el punto de vista del tiempo que implica. Entonces, pues sí tendría que tenerse esa consideración. Desde la vicerrectoría nosotros lo que tenemos es total anuencia que eventualmente sea facilitándoles, por ejemplo, un modelo, ¿verdad? O algún ejemplo de convenio que les sirva para agilizar la gestión o eventualmente para revisar la que desde la unidad o desde la instancia responsable del proyecto se plantee para que eventualmente vaya lo más, llamémosle, depurada posible, lo más finiquitada posible esa versión para que suba a rectoría y tal vez el proceso de revisión en rectoría no se atrase por observaciones que luego sean recibidas de otras instancias universitarias. Entonces, tal vez tener esa claridad. Pero para el caso en específico, insisto, tal vez habría que precisar, bueno, cuáles son esos compromisos que está asumiendo la Biblioteca Nacional, si van a incidir de forma directa en caso de una negativa de la Biblioteca Nacional, ¿verdad? No tener ningún respaldo que nos permita decir, bueno, es que ustedes se comprometieron a habilitar este espacio, ¿verdad? Porque esto va a incidir, insisto, en la ejecución del proyecto y obviamente en el cumplimiento de horas del estudiantado y de alguna forma también desde el punto de vista de la responsabilidad del docente responsable, ¿verdad? Porque si no se tiene ese respaldo de que sí, efectivamente esas tareas contaban con el apoyo de la Biblioteca Nacional o la institución de la que se trate, podría ser que no se puedan cumplir esas horas y en realidad lo que va a quedar en evidencia es que tal vez no hubo una planificación adecuada por parte del docente responsable del proyecto a la hora de definir cuáles tareas iban a ser ejecutadas.
Muchas gracias, Owen. Ahí ya don William, pues también externó su agradecimiento. La siguiente consulta, más bien son dos muy similares de doña Ana Lucía Druque y de Julie, relacionadas con el formulario, ¿verdad? Bueno, doña Ana Lucía dice, quisiera saber cuál es el formulario para que los estudiantes den el aval, y también Julie, bueno, dice indicarme cuál sería cómo sería la autorización o el proceso para compartir estos materiales. Bueno, en ese sentido, no sé si ellas tienen alguna duda adicional. Victoria les compartió a todos y a todas en el chat el formulario. No sé si con ello, doña Ana Lucía o Julie, ya se les aclaró la consulta o quisieran añadir algo. Si no, ajá. Yo ya estoy clara y les Ah, ok, agradezco el envío del formulario. ok, muchas Gracias. gracias. A usted, doña Ana Lucía. Sí, muchas gracias. Yo también ya vi el formulario. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Julie. Doña Mariana Campos dice, me gustaría que se comentara la circular R19 sobre el tema de la vacunación estudiantil. Me imagino que pensándolo, ¿verdad? Aplicándolo para proyectos de TCU. Owen. Sí, bueno, esto es un tema que excede un poquito, ¿verdad? Lo que tiene que ver propiamente con acción social y la dinámica TCU, porque en realidad se enmarca en toda la gestión, el desarrollo de las actividades académicas del estudiantado. Eh, en principio, ¿verdad? Lo que se establece en esa resolución, en esa circular, es que el estudiantado tiene que contar con el esquema de vacunación completo para hacer uso de las instalaciones universitarias, ¿verdad? Se aclara posteriormente en otros comunicados que emitieron de la Rectoría que la eventual no acreditación del esquema completo no implica de momento una adopción de medidas disciplinarias, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que lo que se tiene que empezar es un proceso de sensibilización a cargo de la unidad académica base, para que eventualmente el estudiantado cuente con información completa y suficiente sobre las eventuales implicaciones que podría tener su no vacunación, ¿verdad? Como tema ya de decisión personal. Insisto, de momento no ha sido definido una consecuencia más allá de lo que estoy mencionando, ¿verdad? Y más bien recientemente se habilitó, estoy hablando de hace pocos días, ¿verdad? Se habilitó para las direcciones de las unidades académicas un módulo de consulta para poder determinar cuáles estudiantes no han reportado, ¿verdad? Ese esquema completo de vacunación. Entonces, ese es el escenario en el que estamos. En lo personal, podría decir que me parece que es una disposición, si bien es cierto, muy bien intencionada y valiosa en el contexto de la atención de la pandemia, pero que es de difícil verificación y cumplimiento, ¿verdad? En el entendido, insisto, de que no se estableció como un requisito para la matrícula, ¿verdad? En los cursos, al menos de momento eso no está así previsto. E insisto, lo que se busca más bien es promover esa sensibilización a esta población estudiantil que eventualmente no haya completado su esquema de vacunación. De mi parte sería tal vez eso lo que les podría referir. Ya más allá de eso, ¿verdad? Realmente insisto, no es un tema que tenga que ver de forma directa con la gestión que podríamos hacer desde la vicerrectoría. Nosotros tampoco tenemos acceso a esa información, insisto, es la dirección de la unidad con la persona estudiante la que eventualmente tendría que abordar el tema en caso de que no hayan completado ese esquema de vacunación. Doña Mariana, ¿quiere ampliar? Sí, mi preocupación es porque la comunidad consulta si los chicos vienen vacunados y como está la circular en los términos en la que se encuentra, no sé cómo darle respuesta a esa consulta. Es un poco en ese sentido que hacía la solicitud. Pero bueno, ya Tal vez sí. ahí, doña Mariana, tal vez pues, para darle respuesta puntual, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sí, ¿verdad? Si es en el contexto de una actividad que se está desarrollando en el marco de un TCU y que, por ejemplo, una instancia o institución externa establezca como requisito que la población que va a participar esté vacunada, usted como coordinador del proyecto estaría habilitada para que eventualmente los estudiantes le acrediten, ¿verdad? Sea con el certificado, la tarjeta de vacunación y demás, ¿verdad? Con la documentación correspondiente, que efectivamente han cumplido con ese plan para poder asignarle tareas relacionadas con esa institución en la que se está exigiendo el esquema completo de vacunación. No sé si me estoy aquí tal vez explicando y tal vez diferenciarlo de la consulta general, ¿verdad? Que es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa población que no está vacunada? Pero a la hora de asignar tareas, ¿verdad? La persona responsable del proyecto podrían considerar que si se van, no sé, utilizando el ejemplo que se planteaba, bueno, que en la Biblioteca Nacional
se nos establece como requisito que, que las personas estudiantes que participen estén vacunadas. Entonces yo como responsable del proyecto no podría asignar tareas relacionadas con esa actividad que se va a desarrollar en la Biblioteca Nacional a la población estudiantil que no me acredite que tiene el esquema completo de vacunación. Y así habría que comunicárselos a los estudiantes para que eventualmente se pueda cumplir, insisto, con una condición que está siendo impuesta por una instancia externa a la institución. Así se está haciendo incluso con otras, ya propiamente en la dinámica administrativa y docente, ¿verdad? Que de la vinculación con otras instituciones, el personal tiene que acreditar que tiene la vacunación ante la persona responsable del proyecto, la actividad, para poder corroborar y dar certeza a esa instancia externa con la que la universidad está también asumiendo compromisos que las personas que participen están vacunadas. Pero insisto, sería en una dinámica de, si ustedes están interesados, o bueno, se van a asignar tareas a esta población estudiantil, tendrían que eventualmente acreditar que están vacunados o eventualmente buscar alternativas para asignar otras tareas que les permitan avanzar en ese cumplimiento de horas. Muchas gracias, Owen. Y muchas gracias, doña Mariana, por ampliar su consulta. Adriana Costa, consulta, buenos días, tengo una consulta con respecto a la presencialidad. El protocolo general de acción social se centra principalmente en giras. Si mis estudiantes están divididos en equipos que trabajan en instituciones con protocolos aprobados, Biblioteca Pública de Liberia y escuelas de la región, que no requieren transportarse grandes distancias, es necesario que la persona responsable o colaboradora del proyecto asista a cada una de estas actividades presenciales. Perdón, tal vez si me repetí la pregunta. Alejandra, Claro. perdí la... Ajá. Bueno, si van a lugares donde ya hay protocolos aprobados, en este caso, por ejemplo, Biblioteca Pública de Liberia y las escuelas de la región, que no requieren transportarse grandes distancias, es necesario que los estudiantes de la U no requieren, ¿verdad?, transportarse grandes distancias. Es necesario que la persona responsable o colaboradora del proyecto asista a cada una de estas actividades presenciales. Sí, tal vez aquí con el cambio, ¿verdad? En cuanto a los aforos y el tema de la situación de la pandemia, la atención que se da de la institución a la pandemia, esto varió, ¿verdad? En realidad, anteriormente con la autorización para la presencialidad en los proyectos, se exigía que la persona responsable del proyecto asistiera, porque precisamente era quien recibía la capacitación para poder habilitar o autorizar la presencialidad en la actividad de la que se trataba. Con el abordaje que se está dando actualmente, no sería necesario que la persona docente responsable asista a todas las actividades, sin perjuicio de obviamente la supervisión que tiene que hacer de forma constante y permanente del cumplimiento de las actividades que hace el estudiantado. Esto es así, siempre ha sido así, históricamente ha sido de esta forma por múltiples razones, pero quizá la de mayor peso es que es materialmente imposible con la carga académica que se le reconoce al personal docente que estén de forma permanente en todas las actividades en las que participa el estudiantado como parte del cumplimiento de las horas del TCU. O sea, sería, bueno, resulta hasta absurdo pensar que eventualmente eso sería una posible, ¿verdad? Realmente es imposible cumplirlo de esa forma. Sin perjuicio del, insisto, de esa supervisión que debe darse y eventualmente la información con respecto a los protocolos sanitarios que todavía resulten aplicables a esta población estudiantil que vaya a participar en las actividades de las que se trate. Perfecto. Aquí yo nada más tal vez quisiera acotar que con la nueva circular, ¿verdad?, que rige ahora los procesos de trabajo presenciales, donde solamente es necesario que los docentes aprueben el PGVAS, ¿verdad? Solamente sí recordar la importancia de tener esta, no sé si reunión de inducción o capacitación de docentes a estudiantes sobre este protocolo, ¿verdad? Para que aunque ellos vayan solos, pues sí tengan pues algunas nociones básicas de la aplicación del protocolo para que puedan aplicarlas al lugar donde están pues colaborando. La siguiente consulta, ya se las voy a decir, de Gabriela Mora. Si la dirección de la unidad académica no sancionara estos casos de acoso, ¿a quién más se puede dirigir? Sí, bueno, aquí pues obviamente hay un tema de responsabilidad que no podría obviarse, ¿verdad? Sí, a nivel institucional está la Comisión contra el Hostigamiento y Acoso Sexual, eventualmente podría canalizarse también la denuncia por ese medio.
que insisto, más bien es la instancia encargada, ¿verdad?, de llevar a cabo los procedimientos sin perjuicio de la necesaria coordinación que tiene que ver con la dirección, que es el superior que tiene la potestad disciplinaria sobre el personal. Entonces, si eventualmente se presenta la denuncia ante la dirección y no se hace nada, podría acudirse directamente a la comisión institucional que ve la materia, ¿verdad? Eh, tal vez aquí también destacar que si eventualmente esa situación se da, ¿verdad? Esa omisión pues implicaría una falta a la persona que no está ejerciendo sus competencias disciplinarias contra la comisión de eventuales faltas, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? ¿De qué supuesto es el que estamos o que estamos eventualmente valorando? Pero en realidad hay una responsabilidad de la persona superior de tramitarlo ante las instancias correspondientes, este tipo de denuncias que tengan que ver con acoso y hostigamiento sexual. Insisto, ante la comisión que aborda la materia, ¿verdad? Que es la Comisión contra el Hostigamiento. Pero, insisto, si eventualmente se envía a la dirección y no hay respuesta, pues perfectamente se puede acudir de forma directa a la comisión para el trámite correspondiente. Muchas gracias, Owen. Don Alejandro plantea acá, dice, hay un machote de esa anuencia de estudiantes para que sus entregables se aprovechen más allá del tiempo del TCU. Para nosotros en comunicación eso es clave, pues todos los entregables están pensados para ser distribuidos masivamente. No sé, don Alejandro, si a eso se refiere al formulario que hablábamos hace un minuto y se lo volvemos a compartir, si sería ese. Sí, entiendo que sí, ¿verdad? Entonces tal vez ahí tal Tal vez vez tener sí, esa Victoria. claridad que sí, efectivamente Ujú. hay un borrador, ¿verdad? Que se preparó y que se comunicó el año anterior con la circular VAS 32 del 2021. Ahí está a disposición, creo que también está en el portal de la vicerrectoría y si no, pues también con la documentación que se les va a enviar, ¿verdad? De quienes participaron de esta inducción, que ya se les envió, creo que ahí va incluido también el formulario. Sí, gracias. Ahí también don Alejandro lo acaba de compartir también Victoria, para que si tiene gusto lo pueda descargar. Jessica nos dice, tuve una estudiante que se le presentó una situación familiar que si bien es importante, no cabe dentro de las justificaciones para interrumpir el TCU. Ya casi se le vence el tiempo, pero no es suficiente para completar las 200 horas para pedir prórroga. En ese caso, pierde las que tiene hasta el momento. Sí, tal vez ya es como es un caso específico, ¿verdad? Yo lo que le recomendaría es que se aborde como tal, ¿verdad? Y eventualmente poder tener el acompañamiento de la vicerrectoría para revisar las particularidades del caso, ¿verdad? Tal vez este no es el espacio como para valorarlo. Si ese fuera el escenario, ¿verdad? Así como lo está planteando la consulta, y efectivamente, si no procede la interrupción, tampoco procede la prórroga, efectivamente perdería las horas que ha acumulado hasta la fecha, ¿verdad? Pero insisto, yo más bien aquí lo que recomendaría es que se analice el caso, ¿verdad? Como corresponde, ¿verdad? Y no irse tal vez la persona que hizo la pregunta, ahorita se me escapa el nombre, y irse con lo que yo le pueda indicar acá, ¿verdad? Sino más bien plantear la consulta, ¿verdad? Con los asesores, obviamente en coordinación con mi persona, que también así es como se abordan los casos, para poder determinar si realmente en este escenario no hay una alternativa viable, ¿verdad? Y tal vez no irnos con la respuesta que de manera general yo podría brindar acá sin conocer las particularidades del caso. Sí, coincidimos con eso y bueno, entonces sí agradecemos que se ponga en contacto con la persona asesora y como dice Owen, él mismo pues colabora también en estos análisis, pero ya más específico. Tengo una última consulta, Natalia. Vamos a ver. Bueno, bueno, esto también tendremos que verlo creo como un paso específico, pero lo voy a indicar. El año pasado llevé el curso de protocolo de acción social para poder estar de forma presencial en comunidades. Sin embargo, actualmente en la plataforma me aparece incompleto. Este año debo llevarlo nuevamente o es un problema la plataforma. Tal vez aquí yo voy a meter la cuchara, güey. Sugeriría, ¿verdad? Porque puede haber sido que tal vez no se le dio terminar, qué sé yo, y tal vez entonces no se haya registrado por completo. Entonces también, doña Natalia, le sugeriría conversar directamente con la compañera o compañero asesor para atender su consulta y también poder entonces trabajar con ustedes en ese acompañamiento sobre el protocolo. Victoria, ¿se va a referir a este tema? Sí. Sí, tal vez para mencionar ahí con respecto a la consulta de Natalia, ya revisé el proyecto de ella y ella aparece con la presencialidad aprobada. En el sistema le aparece presencialidad parcialmente aprobada
dado que los colaboradores del proyecto aún no han realizado la evaluación. Es por eso. En el momento que todos completen la evaluación del PGA, se actualizaría y ya así le aparecería, digamos, como con la presencialidad total, porque ya todos cumplen con la evaluación correspondiente. Ok, entonces Natalia, más bien hay decirle que en este caso solo usted puede hacer presencialidad y entonces para que los otros colaboradores del proyecto puedan también hacerla, ellos deben terminar y por eso es que aparece incompleta, porque hay una parte del equipo académico que no lo ha hecho, entonces solamente usted tiene esa autorización. Don Diego nos dice, bueno, ¿me pueden por favor repetir los requisitos para que las actividades de los proyectos puedan desarrollarse presencialmente por parte de las personas estudiantes? Bueno, el requisito que hay ahora con la entrada en vigencia de la nueva circular es que los docentes responsables y colaboradores, en el caso que lo hayan, cumplan con la evaluación del protocolo y realicen una charla o inducción o reunión con sus estudiantes para darles a conocer el protocolo, pero no hay mayor, digamos, ya no se firman consentimientos informados, no se les solicitan consentimientos a las comunidades, sino más bien es que los docentes hagan el PGVAS, lo aprueben con nota mayor a 9, ¿verdad? Y ya eso faculta el proyecto para hacer actividades presenciales. No sé si con eso, don Diego, le quedó, evacué su consulta. Sí, ok, perfecto. No sé si hay alguien que tenga alguna duda que quiera externar verbalmente, ya no tengo consultas por escrito. Si no, bueno, esperando que hayan podido llenar el formulario, de mi parte, pues agradecerle a Owen la disposición, ¿verdad?, de atender este llamado y poder facilitarles una pincelada de lo que es la aplicación de la normativa y también decirle a ustedes que, bueno, las personas asesoras de la sección estamos a su orden para, pues, evacuar consultas específicas o canalizarlas con Owen si es el caso. Entonces, de mi parte, yo les agradezco mucho la presencia y, bueno, invitarles a la siguiente sesión que es sobre asuntos estudiantiles, ¿verdad? Para que estén atentos al correo de confirmación y de enlace con la información correspondiente. Victoria. Liz está contestando un mensajito por el chat. No, agradecerles la participación. En los próximos días, la compañera Génesis les estará haciendo llegar la información de correo electrónico y agradecemos si nos pueden completar la evaluación. Para nosotros es muy importante la realimentación que nos puedan brindar. No sé si alguien quiere agregar algo más, Owen, o alguno de los participantes. No, de mi parte nada más reiterar el agradecimiento que ustedes manifestaban, ¿verdad? A los asistentes, el interés que han mostrado e insistir en esa disposición que tenemos desde la vicerrectoría, ¿verdad? Sea desde la sección de TCU como desde la asesoría legal, de atender las consultas, ¿verdad? Y que sepan que cuentan con ese canal abierto de comunicación para que eventualmente se pueda dar respuesta a las eventuales situaciones que se presenten, que sabemos que pueden ser muy variadas, ¿verdad? Y por eso decíamos, esto no pretende agotar todos los casos que se dan, porque sabemos que día a día en esa dinámica con el estudiantado, pues cada vez pues, nos sorprendemos más de los puestos en los que se pueden dar, ¿verdad? Y que obviamente no siempre el reglamento da una respuesta, porque no podríamos pretender tampoco eso de un reglamento. Insisto, más bien agradecerles nuevamente y reiterar esa disposición. Desearles un lindo día y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Que tengan lindo día.